amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, finales de oro que debemos conocer. Este es el primero de una serie de vídeos que voy a comenzar, que en finales, desde el punto de vista de la historia y de la práctica, estamos en el deber de conocer porque ellos tienen elementos fundamentales para la comprensión de esta importante parte del juego. Comienzo con esta famosa partida entre Kohn y Rubinstein, donde el gran maestro polaco Rubinstein hace gala de una técnica exquisita en el final de reyes y muchos peones, aprovechando una debilidad del contrario nada menos que en el lejano peón de H2. Para que se conozca cómo surgió el final, reproduzco la partida completa sin entrar en muchos detalles, solamente mencionando algunos elementos que causaron en el blanco la debilitación, vamos a decirle así, o el debilitamiento de su estructura de peones. Vamos a comenzar la partida que Kohn inició D4, D5, caballo F3 y Rubinstein ataca inmediatamente el centro con C5, a lo que siguió C4, D por C4 y D por C5, buscando simplificación, pero esto va a favorecer a las negras. Dama por D1, rey por D1, caballo C6, A3, E3, perdón, alfil G4, alfil por C4, E6, A3. Ahora está amenazando defender el peón, pero esa no es la idea del blanco. La idea es que después de la captura alfil por C5, extender el fiancheto de la dama con B4. Esto crea debilidades que veremos su importancia en el futuro. Ya aquí empieza a Rubinstein a tener la mirada en determinadas debilidades. Siguió la retirada alfil D6, alfil B2, caballo F6, caballo D2, rey E7. No hace falta el enroque, puesto que en los finales el rey debe permanecer en el centro y su adversario jugó rey E2. Esto no es la mejor posibilidad. Preferible hubiera sido pedirle la explicación al alfil con H3, alfil H5, G4, alfil G6 y solamente ahora rey E2, manteniendo una buena posición por parte de las blancas. Pero ellas hicieron esta jugada manteniendo la posibilidad de la clavada del caballo de F3, y en un futuro, como vamos a ver, Rubinstein logra romper la estructura de peones. Esto lo aprovechó Rubinstein para al menos mantener un juego cómodo con alfil E5. Siguió el cambio, alfil por E5, caballo por E5 y torre de H a C1. Torre a C8. Rubinstein está de acuerdo con simplificar piezas, confiando en su mayor técnica en los finales. Alfil B3, torre de H, D8. Observe cómo, debido a mantener el rey en la casilla E2, el caballo de E5 mantiene una buena posición y pudiera entrar en cualquier momento en D3 o, como ocurrió en la partida, cambiar en F3. Siguió con intentando simplificar piezas. Caballo por C4, torre por C4 y torre por C4, alfil por C4 y caballo E4. Con esto ya se está amenazando entrar con la torre en la segunda horizontal debido a la clavada del caballo de F3. Por lo tanto, su adversario ahora se desclavó con rey E1 y permitió el cambio de alfil por F3, con lo cual la estructura después de G por F3 ha quedado modificada. Observe que las negras tienen dos grupos de peones
conocida como estructura Rubinstein y surge en diferentes defensas, entre ellas la francesa, el gambito dama, la tarras, etc. Y por su parte, las blancas tienen 3 grupos de peones. Esto le va a dar en un futuro una ventaja al negro, pero aún no llegamos al final que nosotros deseamos conocer. Caballo D6, alfil E2, torre C8 apoderándose de la columna, rey D2, caballo C4 jaque, alfil por C4 y torre por C4. Ahora Rubinstein se encuentra que su adversario nuevamente le propone el cambio de torre, que es malo para el blanco. Mejor hubiera sido, en este caso vamos a señalar una inexactitud que fue torre C1, o un error más bien. Lo mejor era rey D3, torre H4, torre H1 y E5, con lo cual podemos observar que el final es muy cómodo para las negras, que tienen una torre más activa en la horizontal, en la vertical atacando el peón de H2, y el rey tendrá más posibilidades de moverse. Con esta jugada de E5 se impide en cualquier momento el avance de F4, con lo cual se perdería un peón. Pero regresando a la partida con torre C1, Rubinstein no lo habrá pensado, con torre C1, rey por C1, y estamos en la posición que a nosotros nos interesa. Observe aquí que hay una debilidad en el peón de H2, pero una debilidad frente a ese peón, que es un peón aislado en H3, donde el rey va a llegar allí. En estos tipos de finales, cuando existe una sola debilidad, bueno, es muy difícil de ganar en este o en cualquier tipo de final, y es necesario abrir un segundo frente. Y ese segundo frente, el negro lo puede lograr aquí debido a que sus peones, en este caso, van a tener una mayor movilidad, y su rey, una pieza muy activa. Aquí tenemos que señalar también que estos peones son una debilidad y van a ser el objetivo del segundo frente. Ahora, ¿cuál va a ser el plan de las negras en este final? Primero, llevar su rey a H3, obligando al rey negro a defender pasivamente el peón de H2. En segundo lugar, el avance restringido de sus peones en el flanco del rey, y llevarlos lo más lejos posible, y en el momento correcto cambiar los peones del flanco del rey para dejar al rey negro más cerca del ala de dama. Una vez que desaparezcan estos peones centrales, el rey de las negras podría ir al segundo frente, que es la debilidad de los peones de A3 y B4. Si esos peones estuviesen ubicados correctamente en A2 y B2, la posibilidad de crear un segundo frente en el ala de dama era prácticamente imposible. En tercer lugar, la tercera parte del plan, explotar este último factor para llevar el rey al lado de la dama y ganar los peones blancos. Aprovechar estos factores de la debilidad de los peones de A3 y B4. Vamos a ver cómo Rubinstein se las ingenió aplicando una técnica correcta. Siguió entonces rey F6 y rey D2. Las blancas no tienen más remedio que caer en los planes de su oponente. Su única alternativa es buscar contrajuego, llevando su rey a C7 con la idea de ganar los peones negros de flanco de dama, pero con el objetivo claramente de promover un peón. Sin embargo, el cálculo muestra que esa idea falla, porque las negras pueden en un final de damas que puede llegar, cambiar las damas y ganar
en el flanco del rey. Tal variante se produce con la siguiente alternativa. Es difícil pensar que en esta posición se pueda llegar a un final donde se cambien las damas y pasar a otro final de reyes y peones, pero es así. Las negras aquí ganarían en caso de que el blanco jugara su rey a C2 con la idea de venir a capturar estos peones y promover un peón en dama. Rubinstein hubiera jugado rey G5, rey C3, rey H4, rey C4, rey H3, rey C5, rey por H2 y rey D6. Este cálculo es bastante sencillo si lo hubiéramos puesto a meditar, pero son bastantes jugadas. Rey G2 y B5. Esta es la mejor posibilidad para las negras, puesto que su peón ahora está más cerca de la octava fila y el rey puede venir a capturar este peón. Sin embargo, directamente jugar aquí rey C7 sería peor por B5 y entonces las negras ganarían mucho más fácil con rey, después rey B7, H5, rey por A7, H4, rey B6, H3, rey por B5, H2, A4 y H1 dama. Promovería primero el peón. Por esa razón hay que jugar B5 en este final, a lo que seguiría H5, rey C7, H4, rey por B7, H3, rey por A7, H2, B6, H1 dama y ahora B7. Aquí el final parece que va a permitir al blanco promover a dama, pero el cálculo indica, y usted mismo puede calcular, detener el vídeo y calcular cómo ganaría fácilmente después de intentar capturar este peón y cambiar las damas. Efectivamente, con dama A1 se produce la presencia de otra dama, de la dama blanca en el tablero, pero tras dama por A3, rey B7, dama B4 jaque, rey C7, se cambian las damas en B8, rey por B8, rey por F3, las negras ganan fácilmente. Esto es un ejemplo de cálculo muy profundo que tal vez Kohn había calculado y Rubinstein, por supuesto, también hubiera visto toda esta jugada. El final es completamente perdido. El final que hemos visto, bastante extenso, es bastante lineal, es muy lineal y se podía calcular perfectamente. Regresando entonces a la partida, el blanco jugó rey D2 con el objetivo de ir a defender el peón de H2. Rubinstein se dirige a H3 con rey G5, rey E2 y rey H4, rey F1 y rey H3. Nuevamente rey G1, cumpliendo su objetivo de defender el peón de H2. El blanco llega a tiempo y esto completa el paso número 1 del blanco: llevar su rey a H3 y dejar pasivo al rey de las blancas. Viene la segunda parte del plan, que es el avance restringido de todos los peones del ala del rey para intentar hacer desaparecer los peones blancos. Este es un movimiento importante. Con él se impide que el peón F o los peones F avancen, porque ahora no pueden realizar este movimiento debido al cambio de peones y el rey enseguida iría a G4 y capturaría el peón de F4. Por lo tanto, es un movimiento importante. Aquí jugaron, o vamos a ver otra posibilidad. Al ver el próximo movimiento de las negras, uno podría preguntarse por qué no jugó B5, una jugada típica de un peón que detiene a dos, aunque aquí hay dos peones que detienen a dos, pero en este caso mantendría un tiempo de reserva en esta posición. Ahora, esto hubiera permitido el avance F4, después de lo cual la segunda parte del plan
se ve dificultada. No se pueden avanzar ahora los peones. Por lo tanto, la jugada correcta fue la de la partida E5, impidiendo dicho avance. Siguió rey H1. Las blancas podrían tratar de anticipar el avance B5 de las negras, jugando en lugar de ese movimiento, por ejemplo, en lugar de rey H1, B5. Pero no hace ninguna diferencia particular. Las negras continúan con el plan de avance de los peones del ala del rey, seguido de ganar los peones blancos del ala de dama, como usted podrá observar. Algo similar a lo ocurrido en la partida. Luego de rey H1, entonces Rubinstein aprovecha y hace B5, una jugada que habíamos mencionado anteriormente. Mantiene un tiempo de reserva con el avance A3, fijando también los peones de B4 y A3, que van a ser el segundo frente de ataque de las negras. El contrario no tiene más jugada que rey G1. Están reducidas a la pasividad con el movimiento rey G1 y H1. El otro movimiento que podría intentar hubiera sido el avance E4, pero esto no ayuda porque debilita la casilla F4. Y en esta posición podría continuarse con G5, rey G1, H5, rey H1 y H4. Un movimiento preparatorio clave. Vamos a ver la importancia que tiene para desalojar al rey de las blancas de la casilla G2 en la variante que surge después del rey G1, G4, F por G4, rey por G4 y rey G2, con lo cual se amenaza defender el final con F3, pero H3. Ahora vemos la importancia del avance H4 y ahora H3 jaque, fuerza al contrario a retroceder su rey, pero tras rey F3 se gana fácilmente, puesto que el peón de E4 va a caer y el rey después, iría en busca de los otros peones de la dama, manteniendo dos peones pasados o dos peones contra uno en el centro. Por lo tanto, el avance de cualquier peón es peor, y ellas jugaron rey G1, a lo que Rubinstein siguió con F4. El segundo plan, avance restringido de los peones, rey H1, G5, rey G1, H5, rey H1, G4 y E4. Este movimiento pierde con bastante más facilidad, pero el juego hubiera sido mucho más interesante en lugar de ese movimiento de la simplificación F por G4, H por G4. Ahora la victoria es simple. Seguiría aquí, por ejemplo, rey G1, F4, E por F4, E por F4, rey H1. Las negras abandonan su plan original de liquidar los peones de flanco de rey por medio de G3 y juegan en este momento F3. Aquí, como estamos hablando de finales históricos, varias generaciones comentaron que erróneamente G3 es un error y lo daban como ganador para las negras, pero no es así. Sigue F por G3, F por G3, H por G3 y rey por G3, y agrega la conclusión: el éxito del plan del negro aparece en pleno relieve, un comentario que se hizo en su época. De hecho, esto parece la culminación de lógica del plan negro, pero no es así. Sigue la posición, la continuación, de las blancas con rey G1,
rey F3, rey F1, rey E3, rey a E1, rey D3, rey D1, rey C3 y ahora una jugada importante, A4. Muy buena jugada. Si las negras capturan este peón, se quedan con dos peones de A, con lo cual es tablas. Lo mejor es jugar A6, pero después de la jugada A por B5, rey C1, rey por B4, rey B2, se encontró que esta posición es tabla. Las blancas logran la oposición y empatan el final. Así que la jugada correcta en lugar de G3 es el avance que se hizo, que habíamos mencionado, F3. Y aquí vamos a ver cómo ganan las negras. Rey G1, rey H4. Las negras, como tienen mayor movilidad, entonces pueden dirigirse al otro flanco y además tienen un tiempo de ventaja en el peón A. Seguiría rey F1. Otro intento sería mantener el rey en H1, pero el tiempo de reserva de las negras es decisivo. Seguiría rey G5, H3, captura G por H3, rey H2, rey G4. Después del rey G1, rey F4, rey H2, rey E4, rey por H3, rey D3, rey G4, rey E2, rey por rey a G3. Esto es una posición de Zugzwang mutuo, pero aquí vemos cómo después de la jugada A6 el negro es el que gana al capturar el peón de F2. Por lo tanto, después del rey F1, rey H5, rey E1 y rey G5. Las blancas están en Zugzwang. O van para el ala de dama o van para el ala de rey. Vamos a ver. Vamos a ver primero rey F1. Y ahora, en segundo lugar, rey D2. Entonces el rey va a H4 y el peón de H2 sería capturado. Por lo tanto, rey F1 manteniéndose cerca del peón de H2. Sigue rey F4. Ahora el rey sigue hacia el segundo frente, hacia la debilidad de los peones de A3 y B4. Rey E1, rey E4, rey D2, rey D4. Gana la oposición, rey C2, rey C4. Y el negro, al tener la oposición, las blancas tienen que ceder terreno con, por ejemplo, rey D2, rey B3, rey E3, se captura el peón, rey por A3, rey F4, rey por B4, rey por G5 y A5. Y ahora usted mismo puede calcular que este peón, aunque llegue a H7, las negras van a coronar primero, dominando la gran diagonal y ganando el final. Así que es importante haber visto estos finales que se han presentado, porque tendríamos aquí promociones de damas, cambios de peones, oposición, final de rey y peón contra rey. Fíjense cuántos elementos existen en este tipo de finales. Así que, regresando a la partida, se jugó por parte de las blancas E4 y siguió la captura F por E4 y F por E4. Aquí también se ha comentado la línea F por G4, pero eso pierde también luego de esta jugada H por G4, rey E1. Y ahora el negro sacrifica su peón, devuelve el peón para, después de E3, F por E3, E4,
rey H1 y G3 ganar el final, puesto que las blancas tienen que jugar forzosamente H por G3 y rey por G3, con lo cual este peón va a ser capturado. Así que regresando al encuentro, había jugado F por E4 y Rubinstein respondió con H4, con lo cual amenaza la eliminación total de los peones F y H. Rey G1, G3, H por G3, H por G3. El blanco perderá su débil peón de E4, por lo que las blancas abandonaron en este momento. Después de este movimiento seguiría F3, ya que capturar F por G3 permite rey por G3 y se captura este peón de E4. Luego de F3, entonces sencillamente G2, rey F2, rey H2 y el peón entraría a G1 promoviéndose a dama. Un vídeo bastante extenso, pero que comprende muchos elementos importantes desde la apertura hasta el final. No intente siempre simplificar piezas pensando que con eso se logra el empate. No, eso es un error y es lo que nos ha enseñado ese error de Kohn. Y como Rubinstein aprovechó la mala estructura de peones con una debilidad de un peón aislado en H2 y creó posteriormente, con el avance de los peones centrales, otras debilidades para crear un segundo frente en la posición. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.